Muy buenos días y buenas noches para todas las personas que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Sean bienvenidos una vez más a este espacio denominado Charlas con Ulrich, en el que Ulrich junto a sus invitados especiales nos contarán el día de hoy acerca de las perspectivas de la desmaterialización de datos en materia de acreditación. Le recordamos a todos los participantes que a través de nuestro sitio web podrán consultar el último artículo publicado por Ulrich denominado Desmaterialización de los datos de acreditación, un tema en tendencia y de suma importancia para el mejoramiento continuo de la infraestructura de la calidad. Antes de comenzar, veremos en pantalla algunas recomendaciones generales para el desarrollo de este espacio. En esta ocasión, contamos con interpretación simultánea de español a inglés y viceversa, para lo cual les recomendamos utilizar audífonos para mejorar la calidad del audio, contar con una buena conexión a Internet y activar el módulo de interpretación de acuerdo con su preferencia de idioma y según las indicaciones que verán a continuación. Si están usando un computador, pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el icono que dice Interpretación en la parte inferior derecha de sus pantallas. En el caso de que estén conectados desde un dispositivo móvil, pueden pulsar la pantalla para visualizar el menú, luego el botón más ubicado en la parte inferior derecha y allí encontrarán la opción de interpretación de idiomas, podrán seleccionar el idioma y posteriormente pulsar en finalizar. Si en ambos casos no desean escuchar el audio original, podrán pulsar sobre la opción silenciar audio original. Les informamos que el presente evento será grabado y transmitido en vivo en la plataforma de Zoom y adicionalmente tendrá registros fotográficos para efectos de promoción y divulgación, tanto en las redes sociales, página web y canal de YouTube de ONAC como de las demás organizaciones participantes. La política de tratamiento de datos personales adoptada por ONAC está disponible y podrá ser consultada en nuestro sitio web. Esta sesión será grabada para fines de registro y los asistentes tendrán acceso nuevamente a la información aquí tratada. Las presentaciones autorizadas por los conferencistas para ser compartidas serán publicadas en las memorias del blog de Ulrich. Debido al volumen de asistentes, únicamente se seleccionarán algunas preguntas para ser resueltas durante el presente webinar, las cuales podrán dejar en el módulo de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Les recomendamos verificar que tengan su nombre visible o identificarse claramente al momento de formular preguntas, ya que no daremos respuesta a preguntas anónimas. Antes de darle paso a nuestro anfitrión, haremos una muy breve presentación de sus invitados el día de hoy. Hoy nos acompaña Carlos Echeverría. Es ingeniero en informática, magíster en sistemas de gestión de calidad y en alta gerencia. Es doctor en gestión estratégica de empresas y en este momento se encuentra cursando la maestría en transformación digital e innovación. Carlos cuenta con más de 18 años de experiencia en cargos directivos y asesoría a empresas públicas y privadas. Se ha desempeñado como docente y ha laborado para el Servicio de Acreditación Ecuatoriano desde hace 10 años, en donde actualmente es el director ejecutivo. Adicionalmente, ha representado a Ecuador ante instituciones internacionales, ha sido presidente del subcomité de promoción de IAAC y a la fecha es el presidente del Development Support Committee de IAF. Rocío Jiménez es ingeniera industrial y especialista en gestión de proyectos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en infraestructura nacional de la calidad, metrología legal, acreditación, estandarización y optimización de procesos. Actualmente, Rocío es jefe de experiencia del cliente en ONAC, desarrollando diferentes iniciativas para la mejora de la experiencia de los OSs y diferentes partes interesadas del organismo, desde la prestación del servicio de acreditación así como la promoción de los servicios de evaluación acreditados basados en alta competencia técnica demostrada por los organismos acreditados. En este momento, Rocío se encuentra liderando el proceso de desmaterialización de certificados de acreditación en ONAC. Nigel Johnston es CEO y fundador de Quality Trade, una empresa de tecnología que ayuda a empresas y gobiernos a desarrollar y monitorear cadenas de suministro
certificadas que tengan un impacto económico, ambiental y social. Quality Trade ha trabajado con IAF, organismos de acreditación, organismos de certificación durante más de 10 años y ha desarrollado la primera base de datos global del mundo para certificaciones acreditadas. Nigel es bien conocido en la industria de certificación global por liderar la digitalización. Antes de fundar Quality Trade, fue director ejecutivo de la Organización de Servicios Ambientales Multinacionales y trabajó para las firmas de capital privado de mercados emergentes más grandes del mundo. Ahora sí, doy la palabra a nuestro anfitrión, Ulrich. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Este evento es verdaderamente mundial porque apreciamos la presencia de Nigel Johnson, que madrugó bastante porque es medianoche ya pasado en Australia y aprecio mucho su participación. Y no mucho menos la participación también de Rocío Jiménez y Carlos Echeverría, dos protagonistas a la desmaterialización y digitalización de la acreditación en el continente latinoamericano. Hoy estamos con un tema que un colega me dijo que el título suena un poco marcial, la desmaterialización, y yo pensaba también en la película Matrix, cuando los hombres se deshacen y se convierten en datos. Bueno, un poco se trata también de esto, es un gran cambio para la acreditación en la región y en el mundo, de mover de documentos y PDFs a la digitalización y no solamente hacerlo sin papel, sino también ponerlo en el uso del cliente, de los usuarios, de los diferentes usuarios de los sistemas de acreditación. Y también es importante tener en cuenta la compatibilidad con los otros entes de que hablamos de la infraestructura de la calidad. Podemos ir a la siguiente lámina. Sí, cuando hablamos de digitalización, que es el tema marco y grande, vemos diferentes aspectos y yo veo, y eso vamos a escuchar después también de Rocío, la digitalización de los procesos. Entonces, toda la atención al cliente es ahora a través de plataformas y la intención es hacerlo más amigable, el uso más fácil y reducir también bien los costos. Entonces, la interacción con los clientes es la primera motivación de la digitalización. Y también afecta justamente a todos los documentos que respalden la acreditación. En primer lugar, los certificados de acreditación, y ahí vamos a escuchar también más por Nigel cómo verificar esto, pero los documentos mismos que antes eran de forma en papel o de PDF, ahora sean también elegibles por máquinas. Y también los materiales de respaldo, sobre todo la información sobre los alcances de las acreditación, se convierten cada vez más en legibles por máquinas. Y otro aspecto de la digitalización que es en el proceso mismo, y eso tiene que ver mucho con la experiencia de la pandemia. Antes, y creo que eso discutimos en otra charla, no era casi posible no hacer auditorías físicas en sitio, y ahora cada vez más se implementan también auditorías remotas que complementan las físicas. Entonces ahí tenemos también una posibilidad de reducir costos e incluso aumentar frecuencias de auditorías que sirven al propósito. Entonces eso es todo el marco de la digitalización, y dentro de la digitalización una parte importante y material es convertir los datos en papel en datos digitales.
Ventajas y desafíos, y es el próximo slide. Bueno, la tramitación electrónica, es decir, sin papel, tiene varios aspectos. Primero, como dije ya, los sistemas de gestión funcionan ahora sin papel y son transparentes y elegibles para los directamente involucrados y también para otros usuarios. Después, como ya dije, la digitalización de los certificados y eso es elemento clave porque eso es la prueba donde uno muestra que su acreditación está acorde de las reglas establecidas por los organismos internacionales, como en el caso concreto de IAF, pero también en el caso de ILAC o IAC en las Américas. Importante es entender que la digitalización no significa documentos en PDF, sino legibles por máquina. Y eso ahí todavía estamos en camino, porque una tarea pendiente es tener acceso a los alcances que todavía están muchas veces documentados como anexos en PDFs. En general, vemos justamente los organismos de acreditación están en un buen camino y yo escuché eso también de los que están presentes. Menciona el artículo también Accredia de Italia, pero me llegó, por ejemplo, un correo de Emma y bueno, de Carlos lo comentó también, que esos sistemas sin papel están estableciéndose en todos los organismos de acreditación en el mundo, o por lo menos en muchos. Y es interesante también que cada uno está buscando su camino y su enfoque. Entonces creo que hay mucho potencial también de aprendizaje horizontal de unos a otros, porque cada organismo enfatiza en aspectos también diferentes que pueden nutrir la comunidad de mejorar todo ese camino hacia una acreditación desmaterializada. Próximo. Bueno, ventajas son bastante evidentes. Bueno, primero que tenemos los documentos y la información actualizada y en línea. También está un aspecto ambiental. Presuntamente necesitamos menos papel y también los servicios logísticos se agilizan. Hay más transparencia y fiabilidad y creo que eso es lo central porque la acreditación, como siempre explico, es una máquina de crear confianza en todo el sistema de la infraestructura de calidad. Entonces, si la digitalización y desmaterialización apoya, entonces eso es un aporte crucial. La trazabilidad de la acreditación, entonces, no es solamente la acreditación de un organismo de certificación, sino también llega al certificado de la empresa misma y la empresa misma puede mostrar esto a sus clientes, sobre todo en cadenas globales de valor. Eso es un factor nuevo y muy importante, porque una multinacional que maneja cadenas globales tiene miles de proveedores y a través de esos sistemas puede chequear si las certificaciones están legitimadas por el sistema internacional de la acreditación. Y tenemos sin duda una mejor disponibilidad de información para diferentes tipos de usuarios. Viendo todas esas ventajas, uno se pregunta ¿y por qué no avanza más rápido esto? Pero bueno, también hay todavía algunos desafíos, porque mucha gente está acostumbrada y familiarizada de trabajar con un contacto directo, con documentos en papel. Todavía hay ciertos recelos respecto a la informática. Entonces, vemos también en ciertos sectores resistencia al cambio. Y también está la otra cara de la transparencia, la confidencialidad de datos. Entonces, desde sobre todo de los organismos de evaluación de conformidad y sobre todo de las certificadoras, hay una cierta preocupación siempre
que los competidores no conozcan la información sobre sus clientes. Entonces, eso es un obstáculo que hizo fracasar varios intentos previos de crear más transparencia. Entonces, eso va a ser también un tema que hay que discutir hoy en la charla. Importante también es, y ahí vemos, porque cada uno desarrolla su sistema y no hay un acuerdo ya en normas, porque todo está haciéndose, por ejemplo, la interoperabilidad de los certificados de calibración con las certificaciones de acreditación. Creo que ahí todo todavía queda un camino por andar. Y también la legibilidad de mecánica de los datos. Entonces, leerlo por máquina todavía no está todo legible por máquina. Y justamente que pongo como último punto, y eso también en el blog post lo ven, todavía faltan justamente, como dije antes, las normas o aplicar las normas existentes de ISO y de IEC, de los dos grandes organismos de normalización globales, para utilizarlo y seguir estos en el contexto tal. En la próxima lámina ven, yo miré a varios aspectos de compartir informaciones y tenemos lo que nos va a presentar Nigel, IAF Search, que se dirige a validar o chequear la validez de certificados de Management System, de sistemas de gestión, de varios, todo en el marco de el Foro Internacional de Acreditación, IAF. Después tenemos también un hermano pequeño en el Reino Unido que tiene la misma función para las certificaciones de UCAS. Esas son las dos plataformas de verificación con mayor alcance. Y después tenemos también históricamente la encuesta de la ISO que desde los años 90 reporta sobre el uso de Management System y la certificación de Management Systems. Y ahí una pregunta que era también cómo se relaciona esa encuesta con esos nuevos inventos de búsqueda de información sobre los certificados. Y pongo, y ahí estamos de vuelta en Australia, hay un estudio de los organismos de acreditación de Australia con un proveedor del barcode GS1 que propone también una legitimidad y un estándar para certificados de diferentes tipos, no solamente de Management System, también para pruebas de laboratorios y calibraciones, para tener un lenguaje uniforme que sea legible por todos. Interesante, y eso explico también en una tabla en el artículo, es que los enfoques de IAF y UCAS son unos enfoques top-down desde arriba, y el enfoque australiano del marco es un enfoque de estandarización, digamos, que permite un desarrollo desde abajo. Y ahí sería también interesante cómo hacer comunicables esos dos enfoques desde la perspectiva de la acreditación y de la infraestructura de la calidad. Bueno, más detalles van a ver en el artículo. Concluyo donde yo veo el camino al futuro, pero bueno, eso es también tema para debatir entre todos hoy. Primero podemos decir, y por favor pongan el próximo slide, que la digitalización y en concreto de la desmaterialización de los datos en acreditación está avanzando a pasos gigantes.
Todavía está el reto cómo hacer interoperables esos datos y hacerlos legibles por máquina. Bueno, mencioné ya el vínculo con la metrología, pero también la legibilidad de las normas ISO y IEC. También es interesante cómo podemos también tener también un vínculo entre esos datos. Importante es también reconocer que hay un esfuerzo mancomunado y creo que IIF Search es el ejemplo más conocido de trabajar de forma conjunta entre organismos de acreditación, pero también entre otros organismos de hacer los datos disponibles y transparentes, porque hasta ahora no tenemos justamente ese acceso a los datos, aunque cada organismo de acreditación publica en sus páginas web cierta información, pero hacerlo comparable y al día, eso es todavía un reto. Y después yo veo también el reto que IAF y los Management Systems están más avanzados y también históricamente con el ISO Survey también hubo ya bastante trayectoria y camino andado. Por otro lado, en certificaciones de productos, ensayos o pruebas, como dice acá, y calibraciones, todavía no tenemos esa transparencia global de los datos. Entonces ahí veo también un reto para equilibrar y veo también una gran oportunidad, dado que están ahora fusionando IAF y ILAC, que se puede trabajar más en plataformas compartidas. Y bueno, y como dije, también algunos usuarios todavía están un poco reacios o les cuesta utilizar esas nuevas ofertas. Entonces ahí creo que es hacer la forma de acceso de datos más amigables y también educar a los usuarios que saquen el mayor provecho de la digitalización. Y bueno, el último punto, como dije antes, que hubo tradicionalmente bastante resistencia en compartir datos en la comunidad de organismos de certificación y en la comunidad en general. Entonces, buscar formas apropiadas de balancear los intereses comerciales legítimos de organismos y la necesidad y el interés de usuarios de tener transparencia y poder distinguir de certificados correctos y distinguirlos de los falsificados que lamentablemente hay cada vez más en el mercado. Bueno, con esto creo que tenemos suficiente información para el debate. Y bueno, yo pedí primero a Rocío que nos explica desde la perspectiva de un organismo nacional de acreditación, concretamente ONAC de Colombia, cómo ustedes están avanzando con la desmaterialización de los datos, porque ese término también sacamos de su propia jerga. Entonces, ¿cómo desmaterializan ustedes los datos de acreditación? Bienvenida, Rocío. Hola Ulrich, muy buenos días y buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, les voy a contar un poquito cómo desde ONAC hemos visto el tema relacionado con la desmaterialización de los datos. Entonces, digamos que en un primer frente tenemos todo el desarrollo que se ha venido dando a través de nuestro sistema de información de la prestación del servicio de acreditación, que hemos denominado como SIPSO. Este sistema de información se ha desarrollado con el fin de realizar todo el proceso de acreditación, desde la presentación de las solicitudes de acreditación hasta la publicación de nuestros certificados de acreditación. Es un camino largo que ya hemos iniciado y en el cual hemos dado o hemos tenido grandes avances. Hasta el momento hemos realizado algunas etapas como son la presentación de la solicitud, el envío de las notificaciones de las evaluaciones regulares, la oportunidad de los OS de presentar sus solicitudes de reprogramación, de objetar los equipos de evaluación a través del sistema de información. Y actualmente nos encontramos en la etapa de realización de las evaluaciones documentales a través de esta plataforma.
Este sistema representa uno de los retos más importantes que ha tenido ONAC, ya que nosotros pues queremos posicionarnos no solo como un organismo de acreditación que ofrece un servicio altamente competente, sino que además queremos enfocarnos en prestar un servicio que sea ágil, eficiente, dinámico, que sea de fácil acceso para todas las partes interesadas. Y la bandera para poder lograr esa estrategia es nuestro sistema de información. Ese sistema de información lo hemos venido desarrollando con la participación de varias partes interesadas, por supuesto nuestros OEC, nuestros equipos evaluadores, la administración de ONAC. Poco a poco hemos venido desarrollando esas fases pues que ya nuestros OEC han tenido la oportunidad de conocer. Digamos que la premisa de ese sistema de información es tener la acreditación a un clic, que es algo que hemos logrado porque pues a partir del lanzamiento en el año 2020 de nuestro sistema de información ya hemos otorgado más de 400 acreditaciones a través de nuestro sistema. Pues obviamente esto nos ha permitido facilitar la interacción entre las diferentes partes, tanto nuestros OEC, los equipos evaluadores y la administración de ONAC. En ese sentido, pues ha tenido muchas ventajas, por supuesto también ha representado muchos retos el desarrollo de este sistema de información, pero pues este ha venido haciendo, como digo, el esfuerzo más importante de ONAC en materia de desmaterialización o digitalización de nuestro sistema. Sin embargo, nosotros somos conscientes que si bien, por supuesto, el corazón de todo es realizar el proceso de evaluación de la competencia de nuestros OEC, el resultado de esa evaluación de la competencia son los certificados de acreditación, que son los documentos a través de los cuales nuestros OEC pueden abrir puertas en diferentes mercados, regiones, economías, pueden dar o es el respaldo confiable de su competencia para realizar las actividades de evaluación de la conformidad. Y por ello nosotros desde ONAC realizamos o iniciamos hace un tiempo importante ya lo que hemos denominado como la desmaterialización de los certificados de acreditación. El primer paso que dimos para ello fue un poco impulsado por la pandemia, como para muchos organismos de acreditación, por supuesto, y es que como todos al principio dábamos un certificado de acreditación en un papel muy bonito, con unos números de serie para cada hoja, con unos precintos de seguridad para asegurar la validez de los certificados. Y con la pandemia el primer paso que tuvimos que dar fue, ok, ya no podemos hacer uso de esas cosas tradicionales, manuales que veníamos haciendo, sino que lo que hicimos fue incluir un código QR de identificación única en cada uno de los certificados de acreditación e inclusive que está publicado en nuestra página web, que permite a cualquier parte interesada acceder a la información de la acreditación de nuestros OEC, como el estado de su acreditación, fechas importantes sobre el proceso de acreditación y acceder al certificado de acreditación. Sin embargo, pues nosotros éramos conscientes o somos conscientes de que ese era solamente el primer paso. Como tú lo mencionaste, pues actualmente el comercio internacional nos obliga a que diferentes actores, diferentes partes interesadas puedan verificar la validez de los certificados de evaluación de la conformidad que son emitidos por organismos evaluadores de la conformidad acreditados, y para ello pues tendríamos que saltar de tener esos documentos generados en PDF a tener documentos que, si bien van a ser presentados como PDF, sean construidos a partir de información que se pueda leer, tenga un lenguaje que sea leído por máquinas, que pueda articularse, que se pueda integrar con otros actores del comercio internacional para poder crear como, por llamarlo así, una cadena de validación segura de los resultados de evaluación de la conformidad. En ese sentido, nosotros dijimos, ok, tenemos que pasar de tener certificados de acreditación que son un PDF a que se construyan a partir de bases de datos estructuradas que puedan ser leídos y articulados, que nos permita tener esa interoperabilidad que tú mencionabas hace un momento, para que todas las partes podamos tener esa seguridad y esa confianza en los resultados de evaluación de la conformidad. Es así que nosotros nos encontramos en la desmaterialización de nuestros certificados de acreditación. Ya hemos dado pasos bastante importantes. Esperamos en el mes de agosto empezar a publicar los certificados desmaterializados para los esquemas que ocupan la mayor cantidad de organismos acreditados en ONAC, que son los centros de diagnóstico automotor y centros de reconocimiento de conductores, que son más o menos 1000 OECs en total. Entonces comenzaremos con la publicación de esos
certificados de acreditación desmaterializados a partir de la información que está contenida en nuestro sistema de información CIPSO. Digo que esto es como un desarrollo paralelo porque no esperamos hasta que CIPSO terminara todo el proceso, sino que empezamos a tener esta información en este momento para poder aprovechar, ser más eficientes con la gestión de la información, apoyar la búsqueda de la información y pues bueno, aportar a estas iniciativas macro que en general tienen tantas entidades. Una pregunta, Rocío. Entendí que el ejemplo que compartiste se trata del automotor, se trata de certificados de inspección o de prueba, y la pregunta más general, ¿ustedes aplican CIPSO a todo tipo de acreditaciones, no solamente a los sistemas de gestión? ¿Correcto? Correcto. Bueno, sí, lo primero que vamos a hacer, los primeros esquemas son efectivamente inspección, enfocados en la inspección a vehículos automotores, cumplimiento de resoluciones nacionales, en este caso, ambos, también los centros de reconocimiento de conductores. Y sí, señor, la implementación de CIPSO ya aplica para todos los esquemas de acreditación que tenemos, laboratorios de ensayo, calibración, laboratorios clínicos, proveedores de ensayos de aptitud, organismos de inspección, y en general todo el portafolio de ONAC. Entonces, digamos que ya todas las solicitudes de otorgamiento y ampliación ingresan a través de nuestro sistema de información, y también las evaluaciones regulares ya las comenzamos a notificar y a ejecutar. Regulares me refiero a los seguimientos y las renovaciones a través de nuestro sistema de información. Digamos, es importante también, un dato importante a tener en cuenta es que definitivamente la digitalización ayuda a eliminar las brechas geográficas. Y esto lo digo porque desde el lanzamiento de nuestro sistema de información hemos recibido varias solicitudes de acreditación de OSS que están ubicados en diferentes economías. Entonces, digamos que eso apoya o nos ayuda a afirmar esa premisa que teníamos de tener la acreditación a un clic. Entonces, vamos cumpliendo con el objetivo. Excelente eslogan, muchas gracias. La acreditación a un clic, me encanta. Y bueno, voy a dar ahora la palabra a Carlos. Bueno, ustedes son un organismo de acreditación hermano en el contexto de la comunidad andina, y sé que ustedes están colaborando de forma muy estrecha en la comunidad andina para avanzar con la acreditación. Entonces, dos preguntas. Ustedes utilizan también el término desmaterialización, que a mí me cuesta incluso un poco de pronunciar, o cómo llaman a este emprendimiento, este cambio en la gestión de los procesos de acreditación, y hasta qué punto están ustedes avanzando con los procesos, también un poco en comparación que escuchamos ya de Rocío. Carlos, tienes la palabra. Muy buen día con todos. Sí, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano ocupa término similar, similar al de Colombia, desmaterialización de los datos de acreditación, de los documentos de la acreditación. Este es un proceso en el cual manejamos desde un concepto estratégico para brindar los servicios pensando desde el cliente, desde el usuario, los organismos de acreditación, desde el usuario, en este caso la industria, desde el usuario llamado entidades públicas que necesitan gestionar políticas a través de información que, en efecto, creo yo que un deadline es el tema del COVID, de todo este proceso que nos llevó a que pensemos en que los documentos y la información no tienen que estar en un documento físico, sino pasar a tener esta información que sea leíble a través de las máquinas, que pueda ser compartida con los diferentes actores del comercio, y de esta manera que tenga una facilidad de integrarse en todos estos procesos, no solo de la acreditación, no solo de la gestión de la política pública, ya que el SAE en el caso de Ecuador es una institución pública, sino en el marco de todas las necesidades para generar infraestructura de la calidad. Por eso, hemos implementado esto desde una estrategia para digitalizar y eliminar progresivamente el uso de los documentos físicos en los procesos de acreditación. Este proceso, al momento, es interesante, ya que hemos ocupado diferentes usos de las tecnologías de la información para llegar a lo que el día de hoy le conocemos en Ecuador como SISAC, el sistema de información con el cual procesamos todo o gestionamos todo el proceso de acreditación.
tuvimos que pasar similar a lo que Ulrich nos comentaba y Rocío, con las mismas problemáticas. Cuando queremos empezar este tipo de proyectos tenemos desafíos grandes como el tema de salirnos de nuestro espacio de confort, de manejar papeles, de manejar correos electrónicos, de compartir información de una manera un poco más fácil y sencilla en un momento, pensado de esa manera, a pasar a estructurar la información a través de una solicitud digital, a pasar a manejar información que tienen que subir los organismos en el sistema informático, los archivos, pero en definitiva, los beneficios que se obtuvieron son interesantes. Les voy en esta primera etapa a compartir un momento nuestra pantalla, porque el resultado del proceso del CISAC tiene que ver con el tema del servicio al cliente. Ustedes en la página de acreditación.gov.es del SAE, nos vamos al centro y tengo portal de servicios. Le doy clic en portal de servicios y tenemos aquí en la acreditación con CISAC, los organismos pueden ingresar aquí su solicitud digital. Automáticamente tenemos el buscador de organismos, que lo vamos a ver un momento, y otras actividades. Dos temas interesantes aquí. Estamos vinculados a la página Calidad Ecuador. Ustedes le dan clic en Calidad Ecuador y aquí tenemos la infraestructura de la calidad del Ecuador. No solo la acreditación, tenemos la designación, leyes y reglamentos, normativa, metrología. Tenemos aquí toda la información de la infraestructura de la calidad en un solo sitio. Volvemos al tema del portal del SAE, en el tema de acreditación, y un tema interesante, cuando le damos clic en estadística, nos va a proporcionar ya la información que en este caso no es desde un Excel, sino es desde una base de datos. Acordémonos, tengo una solicitud inicial en formato digital, ingresamos todos los alcances de mi organismo que está solicitando la acreditación con SAE, pasa todo su flujo, su proceso, y llega hasta la toma de la decisión y la emisión de su certificado de acreditación digital. Esa información va a una base de datos que nos permite tener aquí información interesante para tomas de decisiones y para compartir también con ustedes, porque esta es información pública. Tenemos por localización geográfica, por tipo de alcance, por si es organismo certificación, inspección, y yo puedo acceder aquí a información. Entonces dices, necesito saber en dónde están localizados los organismos. Yo puedo acceder a la información a través de aquí de SAE, de la página web, a través geográficamente del mapa, y también a través de aquí, donde se clic para más información, se me abre una pantalla, me pide que abra en una ventana distinta, y yo tengo el buscador de los organismos de acreditación, similar al que lo tiene ONAC, y esperamos que este concepto del buscador que en este momento vemos sea parte de ese proyecto que hablábamos de la comunidad andina, en donde no solo tenga Ecuador separado de Colombia, separado de Perú y de Bolivia, su información en un buscador, sino que este sea un buscador único que nos agrupe esa información. Yo cuando pongo, por ejemplo, aquí agua, el buscador va a la base de datos, no va a un Excel como antes lo teníamos aquí, y me permite identificar los organismos por el alcance o la palabra específica que la coloqué. Y de ahí yo voy a ver el PDF, pero el PDF al momento en que yo lo visualizo es la forma como lo visualizo. Puedo pedirle que sea un Excel, puedo pedirle distinta forma de visualización, pero ¿qué es lo interesante? Esta información extraída de una base de datos. Significa que esto yo lo puedo compartir con cualquier otra entidad pública, entidad privada, con cualquier persona, claro, con los temas de confidencialidad y todas las seguridades que corresponden, pero ya está a ese nivel, está a nivel de dato que puede ser leído entre máquinas. ¿Cuál es ahora el reto con Lacan? Que todos estos campos, cuando hablamos de categoría, campo, producto, ensayo, técnica, rango, etcétera, tengan la misma definición para que sean como homologables, estandarizables entre los diferentes países de Lacan, y este va a ser el primer ejercicio a nivel mundial en el cual Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia vamos a participar en este proceso. Se espera que esto se dé en el próximo mes, ya la firma del contrato con la empresa que va a ayudar en este desarrollo, y el tiempo estimado estará aproximadamente de 18 meses hasta entrar en producción, y es un tema interesante. Va a ser un primer piloto, como digo, a nivel de integrar varios países en este interesante desafío. Creo que ese es un tema de destacar. Como siempre mencionamos, vamos de la mano, nos llevamos muy bien entre los organismos de la comunidad andina y también del IAC, y estamos prestos siempre a podernos apoyar en estas estrategias interesantes en las cuales buscamos que la experiencia con el usuario final sea una experiencia amigable, agradable,
y podamos seguir enlazándonos digitalmente con otras instituciones en todo el ámbito de lo que es la acreditación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es sumamente interesante este esfuerzo mancomunado en la comunidad andina. Y creo que es interesante ver también que ustedes se entienden como un núcleo de definir un lenguaje, incluso una terminología compartida entre los organismos, porque ahí veo también el gran reto, porque todos están comenzando con esto para cómo llegar a un idioma uniforme. Posiblemente nos puedes ampliar un poco, porque tú estás involucrado también en comparaciones regionales y internacionales, que a nivel de IAC y IAF, AELAC, ¿cómo ves esa tendencia? ¿Ustedes están, como dijiste, de vanguardia? ¿Cómo es el panorama ahí y cómo nos puedes visualizar el debate global? Y a ver, es un tema y un reto y un desafío, diría yo, bastante grande, porque desde el tema del lenguaje que ocupamos, así hablemos castellano, español, no es lo mismo de un país a otro, y eso bajado al tema de la normativa o reglamentación que ya disponemos, nos hace a veces un poquito que diferenciemos términos que ocupa un organismo de acreditación de otros, más allá de que partimos de la misma norma madre de la ISO 17011, y el reto va por ahí. Entonces, desde el punto de vista de transformación digital, es ontologías, es la definición de términos para que podamos estandarizar esto, para que el día de mañana pueda ser leído a nivel de máquina. Este es el primer reto. A nivel del proyecto A4DT que tiene PTB con Ecuador, Colombia, Brasil y México, y de ese también en paralelo con YESEM, estamos trabajando en una mesa especializada para que se enfoque en este concepto. Empecemos a estandarizar datos, terminologías, lo mismo a través de la CAN, entonces es como que se van a ir complementando esfuerzos si hablamos a nivel de América, pero también hay otro proyecto interesante a la par, Asia-Pacífico, APAC, también con apoyo del PTB, está en la misma línea trabajando. Creo que todos estamos claros que la parte interna del proceso de acreditación va a ser distinto entre un país y otro, entre un organismo de acreditación y otro, pero el dato final es el que tiene que ser comparable, tiene que ser leído a nivel de máquina y que pueda ser estandarizado para que todos en el mundo podamos trabajar. Y ese es el reto grande que estamos trabajando, en este caso también a nivel de IAF, de ILAC y de las diferentes cooperaciones regionales. Yo creo que el próximo año va a ser un año importante en este proceso, porque vamos a ir consolidando lo que hemos trabajado desde el año anterior, que significa ir levantando información, ir viendo las diferencias entre organismos de acreditación, para ahora sí trabajar en una propuesta y el próximo año irlo plasmando. Y como digo, ahí tendremos que ir llegando a consensos y acuerdos importantes en definiciones. Muy interesante. Respecto al tema de idioma, me acuerdo que ISO tiene, en comparación con el Instituto de Normalización de España y COPANT, una colaboración de traducir las normas y elaborar terminología que coordina el organismo de normas de España. Entonces, eso podría ser, creo que, un vínculo interesante cuando trabajan esto para alinear y trabajar eso también con los normalizadores. Y posiblemente ISO Casco podría ser también un foro importante para debatir justamente esos temas terminológicos y de enfoques, para no ver eso como una solución aislada de la acreditación, sino también ponerlo en el contexto de la infraestructura de la calidad en el sentido amplio. Sí, se complementa lo que tú mencionas. De parte de ISO están trabajando ISO Casco y también los organismos de acreditación, en este caso IAF y ILAC, tienen delegados que están participando activamente en este proceso. Creo que toda la infraestructura de calidad, normalización, acreditación, metrología, creo que estamos en esta línea pensando en estos grandes retos, y aquí lo importante es que cada uno dentro de sus conocimientos, dentro de sus actividades, pensemos en que va a ser lo uno complemento de lo otro, y compartamos las necesidades que tenemos para que estas definiciones nos permitan generar ya un camino para que la información a nivel de dato pueda ser leído entre todos los actores. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí,
bueno, crea mucho entusiasmo que están realizando y vemos, la verdad, dentro de los últimos meses han avanzado mucho y es un campo sumamente dinámico. Quería llamar la atención también a la sección de preguntas y respuestas. Ahí Carmen Elena Zapata ya nos comunicó algunos retos que tiene ella con el uso del sistema CIPSO. Podemos retomar esto después para el debate e invitar a Carmen Elena Zapata para compartir un poco sus retos. Pero antes de entrar en el debate sobre temas más bien concretos y técnicos, me gustaría invitar a Nigel Johnson, quien justamente está liderando la parte técnica de esa máquina IF Search. Y bueno, yo estoy observando su trabajo ya desde hace años y veo también que hay muchos avances y hubo incluso una decisión a nivel de IAF de tener esta base ahora como una cosa mandatoria a partir del año que viene, que va a crear mucha más tracción a esa base. Entonces, escuchamos ahora de los organismos de acreditación de las Américas, cómo están ellos operando sus sistemas de gestión y ahora una base de datos a nivel mundial. Y Nacho, explícanos un poco cómo funciona la base de datos y cuáles son las ventajas que tiene esa base de datos. Buenos dias, Ulrich, and thank you for having me. I'm sorry, I'm not going to speak in Spanish, but I'll share my screen and hopefully that helps with the translation. Okay. So what is the IF Global Database? It's a global certificate database that helps businesses, regulators, and financial institutions verify valid accredited certifications. It's the only global certificate database, and it receives data from 3 different sources. The International Accreditation Forum sends data to the database about the accreditation bodies and their membership status and MLA status. The accreditation bodies send data about the certification bodies and their accredited schemes. And the certification bodies. Los organismos de certificación envían datos a la base de datos sobre las certificaciones y las entidades certificadas. Entonces, teniendo estas 3 fuentes, quiere decir que el usuario puede tener una confianza del 100% en la validez del certificado, que el organismo de acreditación ha sido acreditado para emitir estos certificados y que el organismo de certificación es miembro de IAF y ha firmado ML. ¿Por qué es tan importante la base de datos? En nuestro mundo globalizado y digitalizado, los negocios y los gobiernos requieren mayor transparencia en todas las organizaciones y cadenas de suministro. La IAF ha hecho bastante investigación de mercado. Investigó más de 10,000 empresas de 66 países. El 94% de ellos acordaron que necesitan la base de datos global y que tenía que ser poblado totalmente y que lo iban a utilizar. Una de las razones clave por la que necesitaban esta base de datos global es porque hay una cantidad significativa de certificaciones fraudulentas en el mundo. En los últimos 12 meses hemos identificado más de 20,000 certificaciones falsas, pero también hay muchas autorizaciones que pueden haber sido certificadas antes y su certificación ya no continúa y siguen reclamando que sí están o diciendo que sí están certificados. Los negocios y las agencias reguladoras en el mundo necesitan mucho más transparencia.
Ellos quieren saber cuáles son las organizaciones con quienes tienen comercio que tienen las certificaciones hasta el nivel del sitio y también quieren ser informados cuando se quita un certificado o cuando vence. Lo que hace esta base de datos global es identifica las certificaciones que desean monitorear. Cuando están monitoreando las certificaciones, si el organismo suspende o retira el certificado o si vence el certificado, se alerta al usuario en tiempo real sobre el estatus del certificado. Esto reduce el riesgo en la cadena de suministro y hace que la organización puede tomar acción en tiempo real para resolver el riesgo en la cadena de suministro. Esto aumenta dramáticamente la demanda de certificaciones acreditadas en diferentes partes del mundo. Debido a esta base de datos, esto le da a la organización la visibilidad para poder ver las certificaciones certificadas y los sitios de certificación en su propia organización, su cadena de suministro nivel 1 y otros niveles también. Los segmentos clave de los clientes y las organizaciones que utilizan la base de datos son negocios que evalúen el riesgo de la cadena de suministro. Especialmente hay mucha demanda para ese cumplimiento con ESG y están usando la base de datos. Los reguladores utilizan la base de datos también para adquisiciones públicas, también para evaluar el cumplimiento de los importadores en el país. Los mercados financieros utilizan la base de datos, especialmente actualmente para determinar cumplimiento con ESG y de crear un punteo, una clasificación ESG. Pero muchas veces esos punteos no dan crédito a una organización por tener la certificación hasta que puedan utilizar la base de datos para saber si todas las certificaciones son válidas. Así que estamos trabajando con ellos para integrarnos en sus sistemas y, por supuesto, todos los proveedores de servicios en todas partes del mundo. Otra característica clave de la base de datos es que provee analítica en tiempo real. Eso puede ser utilizado por los organismos de acreditación, de certificación y otras organizaciones. Hoy en día, la fuente más confiable viene de la encuesta IAF. Estamos trabajando muy de cerca para obtener o entregar más información. El reto con esta encuesta es que realmente ya tiene un año y no tiene todos los organismos de la participación de todos los organismos, pero con la base de datos global vamos a poder proveer datos en tiempo real sobre análisis y esto les va a dar la posibilidad de que los organismos pueden compararse con los puntos de referencia o benchmarks de los sectores en diferentes partes del mundo y también para ver el crecimiento de otras normas que tal vez no han adoptado aún en sus países. Actualmente la base de datos de IAF tiene 1.1 certificados que han sido subidos a la base de datos. Esos certificados han sido subidos por 1.300 organismos de certificación y todos los que han firmado como probablemente sabe, los miembros de IAF votaron subir esos certificados a la base de datos y los miembros de IAF están trabajando para poder implementar este mandato para septiembre de este año. Voy a dejar de compartir porque yo creo que realmente, he contestado la pregunta. Excelente. Yo creo que es emocionante realmente y es algo nuevo. Y la perspectiva de tener todos los datos en tiempo real disponibles para diferentes tipos de usuarios, creo que lo describió muy bien. Primero los negocios trabajando en las cadenas de suministro, pero también los gobiernos, pero también los organismos de calidad de la infraestructura y evaluación de la conformidad pueden aprovecharse de esta base de datos. Es una gran ventaja. Mi pregunta ahora, he citado el documento de IAF del año pasado cuando ellos dijeron
bueno, estiman que la cobertura de la base de datos actualmente al 35%, pero usted dijo ahora va a ser mandatario y que tiene que comenzar a subir toda la base de datos en septiembre. En su punto de vista, ¿cuál es la cobertura esperada hasta el final del año, inicios del próximo año? ¿Qué podemos esperar? ¿Y cuáles son los incentivos de que los participantes proveen información? Puede ser mandatario, pero si es mandatario, no sé, será automático que suben todo a la base de datos. Tal vez puede explicar un poquito más sobre los incentivos para los proveedores de datos, como los organismos de certificación o las empresas, para que suban su información a la base de datos de IAF. Sí, hay varios organismos de acreditación y certificación que están trabajando con nosotros actualmente, preparándose para integrar sus bases de datos. Muchos de ellos están esperando hasta que salga el documento, hasta que se finalice el documento de IAF, y esto se está pensando que va a ser a mediados de septiembre. Así que después de finalizar este documento, yo creo que sí vamos a ver un aumento de datos siendo ingresados a la base de datos. Y vemos que tal vez vamos a recibir, bueno, más de 600,000 certificaciones que vamos a integrar antes del fin de año, que va a ser algo muy positivo. En cuanto a los beneficios e incentivos para las partes interesadas, para diferentes organismos es como lograr acceso a estos análisis libres o gratuitos. Y todos los organismos de certificación y de acreditación, sí les interesa tener acceso a esos datos. Es muy importante para la industria tener acceso a datos confiables. Así que eso sería el incentivo clave. Pero también al agregar todos los organismos de acreditación y de certificación y todas las certificaciones en un solo lugar, esto realmente ayuda a educar al mercado global sobre qué significa la acreditación y qué es una certificación acreditada, porque eso define quiénes somos y qué hacemos. Y esto ayuda a promover el valor de la certificación acreditada. Les voy a dar un ejemplo. En Europa tenían 16,000 proveedores. Habían hecho un compromiso de de cumplir con metas de cero neto. Y una de sus estrategias para todos los proveedores, que fue la norma ISO. Hicimos un plan piloto y 1% de los proveedores cumplen con esa norma. Pudimos proporcionarles una base de datos y ellos van a poder aplicar eso. Y esa es una compañía que incrementaría la cantidad global de certificaciones para ISO 41 entre 10 y 20%. Eso es un valor considerable que entra en los organismos de certificación, proporcionando una base de datos de certificados útil para los reguladores para que las utilicen. Entonces, los beneficios iniciales de la plataforma de los organismos de acreditación y certificación pueden ganar y también hay un valor a largo plazo de incrementar la conciencia y la demanda de la certificación que esperamos generar para las partes interesadas que participen. Suena prometedor y estamos trabajando desde la perspectiva del desarrollo y no todos los países tienen organismos de acreditación que son signatarios de IAF. But they have already a certain recognition, for example, via Tienen the ciertos reconocimientos, por ejemplo, IAC o APAC. Y estos países y estos organismos de acreditación, ¿qué tanto pueden beneficiarse y validar sus certificaciones en la base de datos? Desde nuestra perspectiva, nosotros somos el socio técnico de IAF y las decisiones en torno a quién puede participar en la base de datos vienen de la membresía de IAF. Pero la tecnología está ahí
y para para que se cargue todo tipo de certificaciones. Y creo que la razón por la que es disponible para los organismos de acreditación y de certificación es para continuar con la alineación con el MLA. Y el MLA da gran confianza para los participantes internacionales en el comercio internacional. Entonces, alinear la participación a los MLA ayuda a alentar a las otras economías a lograr ese estatus dentro del MLA. Y ahí es donde está la alineación a ese nivel. Sí, muchas gracias, Nigel. Muy interesante. Voy a cambiar a español ahora. Puesto que tú estás ahí en los comités correspondientes de IAF, entonces, ¿cómo tú ves respecto a mi última pregunta, la posibilidad también de organismos que todavía no son signatarios del MLA, del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de IAF, de participar y sacar provecho también de la base de datos, o tienen que esperar hasta que sean firmantes a nivel global? Al momento está establecido que tienen que ser firmantes. ¿Por qué? Porque acordémonos que estamos pasando por un proceso en el cual ha sido evaluado, reconocido ese organismo y tenemos la confianza que el resultado que emitan los organismos acreditados por este organismo van a tener todo ese rigor técnico, la competencia para emitir el documento. Aquellos que no tienen ese reconocimiento, ese MLA, no podríamos estar seguros que cumplen toda esa rigurosidad. Entonces, creo que esa es una parte importante y esencial. Por eso se ha establecido que partamos desde el MLA. Como bien lo dijo Nigel, la plataforma te permitiría hacer la validación, sean para organismos que estén firmantes de MLA o no, pero creo que la estrategia va por ese sentido, ¿no? El MLA me está asegurando que cumplen la competencia técnica. Excelente, sí, muy claro al respecto. Entonces, bueno, una segunda pregunta para Rocío al respecto. Escuchando ahora lo que están ustedes haciendo a través de CIPSO y la desmaterialización y tener la base de datos globales para certificados de gestión, ¿dónde ves el nexo? ¿Cómo son interoperables esos dos sistemas? Y dónde están todavía retos también desde la perspectiva práctica, desde la perspectiva de ONAC. Vale, pues como les conté hace un momento, el trabajo que hemos venido desarrollando en desmaterialización de los certificados de acreditación básicamente consiste en que toda la información relacionada con los alcances de acreditación de nuestros OS que reposa en CIPSO sea leída directamente en nuestra página web, que es donde tenemos nuestro directorio oficial de acreditados desde el sistema. Es así que cualquier cambio que se realice en el alcance de acreditación de nuestro OS en tiempo real se va a ver reflejado en el directorio oficial de acreditados. Entonces, digamos que esa es una primera instancia de relación entre los dos desarrollos, que son CIPSO y pues la desmaterialización de nuestro certificado de acreditación. Ya más adelante, cuando tengamos toda la base de datos de los alcances de acreditación en lenguaje que pueda ser leído por máquinas, podremos conectarnos a otros actores como mencioné antes, las cadenas de suministro, el comercio internacional, para realizar las diferentes actividades de inspección, control, vigilancia, verificación, validación y demás. En cuanto a los retos que hemos presentado y obstáculos con CIPSO y también la desmaterialización, pues me voy a referir un poco más a CIPSO, que es en lo que más hemos tenido avance respecto a la digitalización, y bueno, los retos los veo más enfocados en que, como es de conocimientos de todos, cualquier proyecto que implique un cambio sobre la forma en la que tradicionalmente hacemos las cosas, pues puede generar a su vez una resistencia al cambio, ¿no? Ya todos estamos acostumbrados a una forma de hacer las cosas y cuando nos cambian esa forma, pues muchas personas generan resistencia. En este caso, los usuarios del sistema de información, pues pueden obviamente tener una resistencia al cambio que es normal, y en cuanto a ello, pues uno de los desafíos más grandes ha sido poder mostrar las ventajas que tiene realizar esta digitalización de nuestro proceso de acreditación, ¿no? En cuanto a la trazabilidad que vamos a tener sobre todo el proceso de acreditación, la historia de cada uno de los ejercicios de evaluación que va a estar
consignada en nuestro sistema de información. Entonces, digamos que ese ha sido como el primer reto, la resistencia al cambio y nuestra forma de poder mostrar los beneficios de poder digitalizar o sistematizar nuestro proceso de acreditación. Entonces, es muy fácil, o no, al revés, perdón, es muy difícil pasar de enviar una información, por ejemplo, en un Drive, donde la envías toda junta, a tener que organizarla en diferentes secciones, que más adelante pues, nos va a permitir a todos tener un mayor control de los cambios, de la información a la que estamos accediendo y proporcionando en caso de los OBC. Bueno, entonces digamos que eso con el tiempo se puede ir mejorando. Entonces ese sería como el primer reto. Y otro reto importante es que cuando implementas un sistema o algo que sea novedoso, pues tienes el reto de generar un conocimiento, una capacitación respecto a una nueva herramienta. En ese sentido, nosotros en ONAC, pues tenemos otro reto grandísimo y es que nosotros tenemos aproximadamente 2.000 organismos evaluadores de la conformidad acreditada en más de 3 esquemas de acreditación. Los colaboradores de esos diferentes OBC pues trabajan en diferentes sectores de la industria, realizan diferentes actividades, así que cualquier persona puede entrar a interactuar con nuestro sistema de información. En ese sentido, pues, si bien nosotros hemos sido juiciosos en emitir videos con el paso a paso para el uso de la herramienta, en realizar instructivos, en generar mesas de ayuda para atender las solicitudes o consultas de nuestros OBC, pues puede ser que esas actividades nunca sean suficientes por sí mismas, porque tendremos personas con diferentes roles que van a acceder a interactuar con nuestro sistema. Entonces creo que sin duda uno de los retos más grandes es volver nuestro sistema de información más intuitivo. Digamos que nuestro reto más grande, el primero fue trasladar el sistema, el proceso de acreditación de ONAC con nuestros términos que están establecidos en nuestras reglas del servicio de acreditación a un sistema. Y eso, digamos que ya lo hemos ido logrando y hemos avanzado mucho. Ahora tenemos que enfrentarnos, por así decirlo, a algo que no es menos importante, pero que es consecuencia de lo anterior, y es lograr que ese sistema sea fácil, que sea intuitivo, que sea ergonómico para todos los usuarios del mismo, para nuestros OBC, para nuestros equipos evaluadores, para la administración, de forma que si no hay un instructivo, si no hay un video, igual el sistema te vaya contando por sí solo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ese ha sido como el reto, lo hemos identificado. Nosotros recibimos retroalimentación de nuestros OBC a través de nuestras encuestas de satisfacción, espacios de interacción, inclusive de las quejas que recibimos de nuestro sistema. Y por eso también me parece importante contarles que hemos tenido recientemente un focus group en el cual pues participaron OECs de diferentes esquemas de acreditación, en el que el propósito fue sentarnos a escucharlos. ¿Cuáles han sido sus experiencias con el sistema? ¿Qué sintieron? ¿Qué les pareció? Nos contaron lo malo, lo feo, también lo bonito, porque hay cosas bonitas que nos contaron, pero pues ese es un espacio muy provechoso en el cual identificamos muchas cosas de la interacción con la plataforma que pues nos abre esta nueva necesidad de mejorar en ese sentido. Entonces creo que esa es la segunda oportunidad de mejora para nuestro sistema. Gracias, Rocío. Y creo que eso es un momento oportuno para invitar también a las y los oyentes y participantes de este webinario, puesto que este webinario tiene también la función de difundir justamente conocimiento sobre la desmaterialización y, de datos y digitalización en la acreditación y en la infraestructura de calidad. Entonces, respecto a los usuarios, me gustaría que damos la palabra ahora a Carmen Elena Zapata, que nos cuente un poco la experiencia con CIPSO y también, bueno, ya contestamos algunas cosas, pero que nos explique un poco qué estaba buscando y para qué estaba utilizando CIPSO. Entonces, Carmen, ¿nos quieres compartir tu punto de vista? ¿Ya me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Elena Zapata. Yo soy la coordinadora del Laboratorio Calaire de la Universidad Nacional. En este momento estamos estrenándonos como instituto designado del Instituto Nacional de Metrología. Entonces,
pues nosotros venimos acreditándonos en calibración con ONAC. Nos ha ido muy bien. A pesar de que tuvimos problemas con la plataforma, pues pudimos subir todos los documentos. Sí, posiblemente hay que, o sea, la idea es mirar, o sea, ser proactivos en lo de la plataforma, o sea, mirar si es que los nombres de los archivos son muy largos, la capacidad de almacenamiento cuando uno sube el bloque de archivos, porque eso fue lo que nos pasó. Tratamos de subir el bloque de archivos y no nos dejó y nos tocó subirlos uno por uno. Pero todo eso son cosas para mejorar. Yo soy una defensora de la digitalización. Nosotros tenemos nuestro sistema digital desde desde que empezamos como un proyecto de investigación en el 2002. Tenemos todo nuestro sistema de calidad digital, o sea, de ayer. Empezamos que en esa época no usábamos la 17025 en los laboratorios. Entonces yo creo que sí. Y una cosa muy importante, no solamente para nosotros como OSE, sino para los clientes que puedan mirar los certificados de calibración en la página web de ONAC o en la página web general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros prestamos servicios en el Ecuador y en Perú. Y pues la gente confía en el certificado que le mandamos. Pero no debería ser así, debería ser que ellos pudieran entrar directamente. Nosotros les mandamos el vínculo de ONAC, pero si tenemos una plataforma latinoamericana o americana sería lo ideal. Yo estoy completamente, o sea, soy una defensora de eso y digamos que la experiencia que hemos tenido con la digitalización, a pesar de esos problemas, ha sido muy buena. Con SIGSO nos han contestado rápidamente las inquietudes que tenemos y ahora ahora nos dijeron que no necesitamos usar la SIGSO para mandar como las aclaraciones de la reacreditación. Nos dijeron que las podíamos mandar por correo. Pero lo ideal sería subirlas a la SIGSO. Bueno, muchas gracias, buenas Carmen. gracias. Muchas gracias, Carmen. Creo que interesante también que mencionaste este vínculo entre acreditación y metrología y que también dijiste respecto a los certificados de calibración. Entonces, Rocío, probablemente tienes también un comentario al respecto. Y ahí me interesa también porque Nigel mencionó el gran número de certificados de gestión fraudulentos. Observamos algo parecido también en certificados de calibración o el otro punto que mencionó, certificados de calibración caducados que uno no sabe que están caducados. Entonces, eso es un tema también en el mercado de certificación de calibraciones. Rocío. Vale, sí, señor. Efectivamente, bueno, retomando un poco lo que dice Carmen, la doctora Carmen, perdón, nosotros hemos estado trabajando en eso, recogiendo información para la mejora del sistema y por eso pues hemos venido trabajando en este tipo de focus group para poder tener esta información y más adelante generar mejoras y nuevos desarrollos en nuestro sistema. En cuanto a lo que se menciona sobre poder publicar los certificados de acreditación, digamos que vamos un poco paso a paso. Ese es, entre otros, muchos de los objetivos que tenemos con la desmaterialización de la información y es, en primer lugar, pues tener nuestros certificados desmaterializados. Con ello vamos a lograr generar mejores motores de búsqueda en nuestro directorio oficial de acreditados para que cualquier parte interesada, por ejemplo, los clientes de nuestros clientes, así como otros actores de la infraestructura de la calidad o inclusive entidades de regulación, control y vigilancia, puedan acceder de forma más fácil a información más precisa y concreta sobre nuestros alcances de acreditación. Una vez logremos eso, que es nuestro principal objetivo, seguramente buscaremos generar otras conexiones, como dije anteriormente, con otros actores. Puede ser que podamos generar links entre
las páginas de nuestros OEC para que se pueda hacer esa verificación, teniendo como ese puente entre nuestra acreditación y la certificación de evaluación de la conformidad. Como en algunas ocasiones lo menciona nuestro director ejecutivo, hay veces que validar un certificado de evaluación de la conformidad es un acto de fe, porque precisamente no tenemos como esos canales disponibles o fuentes de información pues seguras, confiables para poderlo confirmar. Entonces, ese será el siguiente paso para que sí, efectivamente, los clientes de nuestros clientes puedan asegurar esa información de esos certificados de calibración u otros certificados de evaluación de la conformidad a través de nuestra página web, pero pues será algo que haremos más adelante. Igual, y complementando eso con una pregunta que me hiciste previamente, uno de los retos que tenemos en la desmaterialización de los certificados de acreditación también es el tema de homogenizar los alcances de acreditación de nuestros clientes, ¿no? Ya que ellos pues tienen interés de mostrar sus alcances de acuerdo con las necesidades de sus mercados, de sus clientes, y dado a que muchos de nuestros alcances de acreditación hacen parte del sector voluntario, pues ellos muestran sus alcances como mejor les convenga, siempre que cumplan, por supuesto, nuestros requisitos de acreditación. Entonces, ese es otro reto importante que tendremos que afrontar en materia de desmaterialización para pues lograr esta articulación e interoperabilidad entre diferentes entidades. Bueno, gracias, Rocío. Ahí vemos de vuelta que nos enfatizó Carlos antes la importancia de tener un lenguaje acordado, porque sin un lenguaje acordado no nos sirve la digitalización, porque no podemos comparar y integrar esos datos. Entonces, eso creo que de vuelta muy importante. Hay varias preguntas y comentarios respecto a la presentación de Nigel. Creo que impresionaste a muchos y me gustaría dar la palabra a Fernando Kornblit, del INTI de Argentina, que tiene varias preguntas bien técnicas. Entonces, Fernando, adelante si quieres compartir tus inquietudes con Nigel y con nosotros. Muchas gracias, Ulrich. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. Sí, efectivamente, bueno, me pareció excelente todo el trabajo de ONAC, por un lado, felicitaciones, y también sí, efectivamente quedé impresionado por la presentación de Nigel. La pregunta que hacía en relación a la presentación de Nigel es si la base de datos en la que están trabajando permite tener alcances, scopes, leíbles por máquinas. Por ejemplo, la fecha de vencimiento de una acreditación, si eso es leíble en forma automática por máquinas o todavía no. Por otra parte, sí, perdón, una pregunta para ti, Ulrich, o en general, si están pensando en ONAC en alguno de los organismos de acreditación en el futuro en automatizar las evaluaciones de alguna total o parcialmente las evaluaciones a los OS como un resultado posterior, ¿no?, a la desmaterialización de datos. Eso eran las preguntas. Es que muchísimas gracias por permitirme preguntar. Bueno, gracias y saludos hacia Argentina, un país donde tengo también mucho vínculo. Bueno, Nigel, la primera pregunta es para vos respecto a lo que nos preguntó Fernando, la legibilidad de los alcances. ¿Cuáles son los alcances que se puede leer y cuáles son aspectos que todavía no se puede y no se va a poder leer a través de la base de datos de ustedes? Nigel, the floor is yours. Oh, sorry, Ulrich. Perdón, Ulrich. Voy a compartir mi pantalla.
Entonces, como ustedes saben, la base de datos es voluntaria por el momento para los organismos de certificación y de acreditación. Hay 1.1 millones de certificados que han sido subidos desde que se estableció la base de datos en 2017. Y como dijimos, el documento para septiembre vamos a ver un incremento. Si nos enfocamos en los certificados de América Latina que han sido cargados a la base de datos, podemos ver que hay 30,000 que han sido cargados a la base de datos y una cantidad significativa ha sido cargada de Perú y Brasil y esos nombres continúan incrementándose. Si vemos estos datos comparados con lo de la encuesta de ISO, nos dice algunas cosas. Si vemos a Perú, los números que están en la base de datos de IAF son mayores que los que están en la encuesta de ISO. Eso nos dice algo. Sabemos que tenemos que mejorar la cantidad de participación en la encuesta de ISO y lo vamos a hacer a través de la colaboración con la base de datos de IAF. Y podemos ver algunas sinergias. Algunos de los países tienen una participación bastante buena y hay otros que estamos esperando que cuando se implemente el documento de obligatoriedad se incremente esa participación. Cuando vemos la participación de los organismos de certificación, podemos ver que hay un total de 109 organismos de certificación en el área latinoamericana sobre los cuales tenemos información en Search y 40 activos y 69 que no están activos y esperamos que estos números cambien cuando el documento sea formalizado. Hay un equipo muy bueno para apoyar a los clientes en América Latina para que participen en la base de datos. Y pensé que compartiría una diapositiva rápida para ver qué es lo que está impulsando la participación en América Latina. Y hay más de 20,000 usuarios registrados en ISO Search hoy y están creciendo el 100% por año. El otro punto es que hay aproximadamente 50,000 visitantes que entran al mes a la base de datos. Y en América Latina hay 250 usuarios latinoamericanos en este momento y algunas de estas compañías y organizaciones grandes en América Latina que están participando son estas. Y pensé que sería relevante compartir información sobre usuarios de las regiones que comercian más con las compañías latinoamericanas. Y podemos ver que los usuarios de los principales mercados que comercian con América Latina y Asia tiene la mayor parte de usuarios de esas regiones y después Europa a 11%, Norteamérica después y después el Medio Oriente. Abajo puse algunas de las grandes corporaciones que comercian con compañías latinoamericanas que tienen relaciones sólidas comerciales con compañías en América Latina. Sí, creo que eso es. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias, Nigel. Otra pregunta de Fernando posiblemente se dirige a Carlos y el tema de las evaluaciones automáticas. Sabemos que durante COVID ustedes experimentaron y se sintieron forzados de comenzar con acreditaciones remotas. Entiendo que las evaluaciones incluyen las auditorías, probablemente algunos aspectos más. Entonces, ¿hay una perspectiva que eso sea, las evaluaciones de las OEC sean 100% automáticas en el futuro o donde se va a requerir todavía un trato directo, un trato humano? A ver, yo creo que tenemos que separar dos momentos. A ver, el uno, tanto ONAC como SAE han implementado sus plataformas que lo que permite es sistematizar y en algunos casos automatizar partes del proceso de acreditación.
Sin embargo, esto tiene que seguir evolucionando. Entonces, voy a comentar, por ejemplo, algo que puede pasar el día de mañana. Caso SAE, estamos ya con la pasarela de pagos para el proceso de acreditación. Entonces, ahí ya estoy automatizando el proceso de pagos y voy a seguir así con etapas en las que pueden ir surgiendo mejoras dentro de este flujo. Y un segundo momento, en cambio, es el proceso en sí de la acreditación, de la evaluación a los organismos. Durante la pandemia nos vimos obligados al tema de aplicar evaluaciones remotas a través del uso de tecnologías de la información, a través de un Zoom, a través de un Meet y cualquier otra de las herramientas para poder comunicarnos y visualizar. Pero sí se está analizando cuándo debe de aplicarse. Por ejemplo, si yo tengo una acreditación inicial, seguramente voy a requerir todavía hacer una visita presencial. Tal vez la parte de gestión la puedo realizar virtualmente. Si tiene un desempeño bueno un organismo de acreditación, podría yo aplicar en los procesos de vigilancias evaluaciones remotas. IAF está avanzando bastante en este proceso, ya en lineamientos para cuándo podemos aplicar evaluaciones remotas. ¿Qué tiene que ver en este caso con los organismos de certificación? IAF e ILAC, ILAC en el caso de laboratorios, tiene otro nivel de contexto y por eso la aplicación todavía de evaluaciones remotas 100% creo que llevará algún tiempo más. Perdón, y ahora creo yo que un complemento en todo esto va a ser el uso de las nuevas tecnologías de la información que están siendo estudiadas, probadas en planes pilotos dentro de los procesos. Hablábamos y nos presentaban en una de las últimas reuniones que participé, cómo los drones están siendo utilizados por los organismos de inspección para realizar sus actividades. Y nos preguntábamos, ¿y la persona que está ocupando ese dron tiene la competencia para utilizarlo, para manejarlo? ¿Cómo está funcionando los diferentes IoTs o elementos sensores que están participando dentro de la prestación del servicio de un organismo acreditado? Podríamos ocupar el tema de realidad virtual o realidad aumentada dentro de los organismos de acreditación y de esta manera tratar de trabajar en otros aspectos de una evaluación. Entonces creo que tenemos ahora un mundo interesante y creo que un tema adicional ahí es la inteligencia artificial. Todos estamos en boga conversando y nos ponemos a pensar cómo va a impactar eso dentro de las actividades, sea estos de elaboración de la conformidad a nivel de los acreditadores o de los laboratorios, organismos de certificación, inspección dentro de sus actividades. Entonces creo que ahí tenemos todavía bastante para oportunidad de mejora, oportunidad de innovación y creo que va por ahí. Ulrich, nada más quería aprovechar dentro de las preguntas, hay unos 2 que 3 temitas que sí me gustaría aclararles. IAF Research es para temas de sistemas de gestión. No se ha analizado todavía a nivel de ILAC el tema de aplicar algo similar, pero es una oportunidad interesante para poder tener en el mercado información de los informes de laboratorios, de los informes o los certificados que emiten los organismos de inspección y que tengamos esa confianza de que el documento es fidedigno, es verdadero y valedero. Entonces, eso nada más quería aprovechar para aclarar. Sí, muchas gracias, Carlos. Justamente eso creo que es una pregunta obvia y eso vemos también en el proceso de la fusión de ILAC y IAF. Como dije antes, IAF ya está muy avanzado con la plataforma, incluso hacerla mandatoria, pero tenemos varios otros certificaciones y documentos que son válidos. También nos pregunta Álvaro Salazar, por ejemplo, por las certificaciones de personas que mencionaste vos también. Entonces, esas certificaciones, cómo evaluar estas también. Y creo que este tipo de certificaciones, y hay varias más allá de los management systems, se puede aplicar sistemas semejantes. Y además, cuando se tiene el mundo de la acreditación, sería interesante también tener un punto de referencia central y que uno tenga que ir a varias páginas para encontrar esa información. Me gustaría volver a Rocío con lo que presentó Nigel respecto a la información, el uso de la información de IAF Search. Y bueno, tú trabajas en la atención de los clientes, pero ahí se trata de los clientes de los clientes. Entonces, ¿qué información ustedes todavía no tienen y sería interesante que la base de datos provea de los clientes para ver también tendencias de mercado
Entonces, lo que viste en las láminas que compartió Nigel, ¿qué te parece que sería interesante ver más allá de tus clientes directos y conocer más de los clientes de los organismos de evaluación de conformidad? Bueno, digamos que desde que IAF inició con las consultas respecto al uso de esta plataforma, ONAC apoyó efectivamente que se hiciera el uso de esta plataforma porque queremos contar con esta información que pueda ser validada, como he mencionado anteriormente, por diferentes partes interesadas. Digamos que esta plataforma es muy versátil, ¿no? Porque tú me hablas de los clientes, de nuestros clientes, pero a su vez va a ser utilizada por diferentes entidades que desean realizar o consultar diferentes cosas. Entonces, nuestros clientes, digamos, creo que quieren subir la información de sus clientes para que estos puedan demostrar el cumplimiento o la conformidad de sus servicios, de sus sistemas de gestión, y que esta información sea de conocimiento para los usuarios finales o las entidades de regulación. Entonces, yo creo que con la información que hasta ahora se ha contemplado dentro de la plataforma y nosotros que ya hemos tenido la oportunidad de interactuar con ella, nosotros pues hemos promovido el uso de la plataforma, hemos invitado a nuestros organismos evaluadores de la conformidad a subir la información de las certificaciones que se han emitido en los diferentes alcances, subalcances de los sistemas de gestión, como pues el nombre del cliente de nuestro cliente, bueno, la entidad que fue certificada, en dónde está ubicada y bajo qué alcance. Pues creo que si me limito a responder tu pregunta de los clientes de nuestros clientes sería suficiente, porque al final lo que ellos quieren es que la conformidad de sus sistemas de gestión pueda ser validada en esta plataforma. Ya sí, obviamente queremos referirnos a otros objetivos de la plataforma como para poder generar estadísticas, de ver en qué lugares o qué regiones es donde más se presentan o se generan certificados de evaluación de la conformidad, donde está la mayoría de los productos que demuestran, los sistemas de gestión que demuestran la conformidad a nivel mundial, pues creo que eso ya sería para otros fines, pero de cara a los clientes de nuestros clientes, yo opino que con la información de el sistema que está siendo certificado, la ubicación de la organización que está siendo certificada y el alcance, pues es suficiente para su propósito, que es demostrar o poder validar de cierta manera la información sobre la evaluación de la conformidad. Entonces, me voy a limitar un poquito a tu pregunta sobre los clientes de nuestros clientes. Excelente. Bueno, entonces, bueno, creo que estamos bien avanzados. Es un tema sumamente nuevo y prometo que vamos a mantener el contacto con todos los involucrados y actualizar la audiencia en otros webinarios sobre este tema, porque es todo fresco y en marcha. Quería llamar la atención también a unos blogs y charlas previas. Justamente Carlos mencionó las implicancias de la inteligencia artificial a la infraestructura de calidad. Hicimos ya un webinar hace poco sobre ese tema, entonces pueden consultar esto también en la página web de ONAC, en la área del blog de Ulrich. Y bueno, ahí vamos a también documentar esto. Entonces, me gustaría que tengamos ahora una ronda de cierre del podio. Podemos comenzar con el más lejano, Nigel, y cambio al inglés. Nigel, what is your takeaway of this session? ¿Qué es lo que piensa que ha aprendido de esta sesión, de estar acá con organismos de certificación que están muy lejos de Australia, pero forman parte de la comunidad de IAF? ¿Y cuáles serían sus mensajes finales que quiere compartir con el público acá, que es principalmente de América Latina? Nigel. Bueno, ha sido una excelente oportunidad participar con los miembros de IAF de América Latina. Trabajamos con todos los miembros de diferentes partes del mundo y formar parte de la comunidad de IAF es increíble porque hay tantas organizaciones que están luchando para tener un impacto positivo
a nivel internacional, enfocándose en el comercio principalmente, pero también en asuntos ambientales y sociales y de gobernanza. Así que como una colectiva, hay muchas cosas, ventajas de la membresía de IAF y hay bastante momento ahora con la digitalización. Entonces, participar en este webinario a mí me da más confianza en la dirección que estamos tomando. Ha sido un viaje bastante largo con la base de datos de IAF. Esto se ha discutido, se ha estado promoviendo durante una década prácticamente, pero lo que ha sido excelente es que hemos tenido una base de datos voluntaria. Ahora tenemos 1.300 organismos de certificación que han participado voluntariamente y algunos de ellos han subido sus datos desde el 2018 y esto resulta en confianza en la red. Y ahora que vamos a tener la base mandataria, vamos a mejorar el valor para los organismos de acreditación de los miembros de IAF y esto va a abrir más oportunidades para que todos pensamos en cómo podemos agregar valor en otras áreas de evaluación de la conformidad para beneficiar a las partes interesadas. Así que creo que son momentos emocionantes y siempre es bueno tener el apoyo de los organismos de acreditación de América Latina. Y de mi parte también me gustaría darle las gracias por estar despierto a medianoche para participar en esta conferencia en América Latina. Realmente apreciamos esto mucho. Al mismo tiempo, para mí también es como innovador. Hemos desarrollado este índice de la infraestructura de la calidad global en 2010, pero la gente no estaba interesada en los datos y la infraestructura de la calidad, pero ahora hemos visto los cambios y este índice como que concientizó al público sobre la importancia de la infraestructura de la calidad y ahora hemos visto que se está desarrollando muy rápidamente y nos sentimos muy contentos de formar parte de este movimiento y espero que también vamos a concretizar la operación entre IAF y el índice para ponerlo para aprovecharlo para la comunidad de la infraestructura de la calidad, porque todo eso es importante, los punteos, la clasificación, la información, para poder unir la información. Sí, definitivamente. Y la otra cosa que quería decir es que lo que ha hecho la base de datos global es que nos ha conectado con una comunidad de usuarios más amplia y esto nos da mucha retroalimentación y lo que estamos logrando de esto es que ellos van a poder dependerse más en la certificación acreditada cuando después de poblar la base de datos y de proveer la tecnología para la integración. Y yo creo que al trabajar con organizaciones como la suya podemos agregar el valor de la analítica y demostrar el valor de lo que estamos tratando de lograr. Sí, eso es algo en que tenemos que pensar todos. Tratamos de proveer la idea de la inteligencia de infraestructura de la calidad, el uso de esta información para desarrollar estrategias. Así que la información es muy valiosa para tener esfuerzos basados en la evidencia para estas estrategias. También quiero hablar sobre un usuario que no se mencionó, pero también es un usuario importante, la academia, porque hemos hablado sobre el comercio y la infraestructura y todo, pero mi explicación de esto es que, bueno, no se ha hecho investigación y no se investiga porque no existen los datos. Así que mi expectativa es que, bueno, en abril abrimos el primer taller global sobre la infraestructura de la calidad y yo creo que tenemos que hacer que eso sea accesible para los investigadores sociales y económicos para que ellos lo coloquen en su agenda. Así que necesitamos los datos. Así que es también un grupo de usuarios que es bastante importante también para promover la importancia de eso. Sí, definitivamente.
Entonces, le voy a dar el micrófono a Carlos ahora. Carlos, ¿qué te llevas de este encuentro? Bueno, tú sos una persona que trabaja tanto en tu propio organismo, el SAI, en Ecuador, como en los foros regionales y internacionales y en proyectos. ¿Qué te llevas de este webinario? Y probablemente que nos pongas en la agenda para futuros webinarios de profundizar y seguir debatiendo en las charlas de ONAC. Temas muy interesantes los que el día de hoy hemos tratado y compartido con todos. Creo que lo primero, los organismos de acreditación compartimos los mismos retos, los mismos problemas y los mismos objetivos. Buscamos que nuestras acreditaciones sean reconocidas de manera automática en el mundo. Y a su vez, eso como primera etapa, que es lo que estamos trabajando ahora de lleno y que es lo que hemos conversado, ¿no? Con los diferentes proyectos PTB, CAN, CANBID, etcétera. El segundo momento es bajarlo al otro nivel, al de los organismos de evaluación de la conformidad, donde sus certificados, sus informes de laboratorio o de inspección sean también reconocidos de manera directa en el mundo. ¿Qué significa? Tenemos que trabajar en estandarización de datos, en este caso ontologías. Tenemos que trabajar muy de lleno en ponernos de acuerdo entre países cómo lo vamos a manejar. Y creo que ese es el gran reto y me gusta porque vamos de la mano. Con Colombia nos llevamos muy bien, tenemos y estamos trabajando en varios frentes de ello. Y creo que el poder implementar estos proyectos van a terminar siendo de mucho beneficio para todos. Hoy que trabajo en el SAE, interesante, pero si yo pienso el día de mañana como usuario, como funcionario, como empresario, etcétera, de todos mis stakeholders, esto va a tener un cambio trascendental en la infraestructura de la calidad. Así que tenemos mucho por hacer, mucho por innovar, mucho por ir aprendiendo en el camino, con tropiezos, con temas bonitos, pero es parte del proceso. Lo importante es proponer y hacer los cambios para seguir adelante en este proceso de mejora, pensando en esas nuevas tecnologías, en la transformación digital, en todo lo que nos da ahora el mercado, en el mercado informático de facilidades para que podamos, a su vez, facilitar la vida de los usuarios. Bueno, lindas palabras, muchas gracias. Y damos la palabra a Rocío. Entonces, bueno, viendo tú trabajando con los usuarios, clientes y clientes de clientes, ¿qué te llevas tú y cuáles son también cosas que te gustaría transmitir a los usuarios de los servicios de ONAC y de todos los servicios que mencionamos acá en este webinario? Y bueno, lo primero es que estamos, igual como lo mencionaba Nigel, vamos por el buen camino. Creo que todos tenemos como una meta unificada y creo que hemos dado pasos importantes para lograr esta meta y particularmente para ONAC, pues consolidarnos como ese pilar de confianza en nuestro subsistema nacional de la calidad. Entonces, pues me tranquiliza un poco escuchar, por ejemplo, a Carlos cuando nos cuenta que los desafíos y los retos respecto a la implementación de sistemas de información son los mismos. Entonces, pues nada, decirle a nuestros clientes que seguiremos trabajando por ofrecer el mejor servicio, porque sabemos que el servicio de acreditación de ONAC es reconocido por su competencia, pero ahora estamos muy enfocados en mejorar la experiencia de todo el servicio de acreditación, incluyendo, por supuesto, la experiencia de los usuarios con nuestro sistema de información y pues de forma que toda esta información que vamos a lograr a través de estas nuevas tecnologías poner a disposición de forma que sea más accesible para todas las partes interesadas, pues cada vez vaya tomando más relevancia y aporte pues obviamente a este tema de la confianza que generan los servicios de acreditación y de los servicios de evaluación de la conformidad. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, con eso quería enfatizar y agradecer primero a todos los participantes. Tuvimos durante toda la charla una participación constante, arriba de 200. Entonces, gracias también por su paciencia y también por sus preguntas y compartir sus puntos de vista. Y con eso agradezco a mi panel y entrego la palabra a Alejandro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ulrich, Nigel, Carlos, Rocío, por enriquecer esta charla con sus perspectivas, con sus experiencias. De verdad que ha sido un espacio bastante provechoso y creo que no solo para nosotros, sino para todos los que se conectaron en este momento y pudieron resolver sus inquietudes. En este momento le doy la palabra a nuestro director ejecutivo, Alejandro Giraldo. Bueno, no, simplemente para aprovechar, agradecerle a Ulrich, como siempre, estas maravillosas charlas y por supuesto a nuestros panelistas, Nigel, Carlos, Rocío, que ha sido una exposición maravillosa, pero ha quedado también uno antojado de más. Creo que en el tema de digitalización todavía tenemos un universo gigantesco, unos retos impresionantes, un trabajo que debemos hacer mancomunados en grupo, todos con la misma finalidad, pero todos caminando al mismo ritmo, porque pues para bien o para mal, la digitalización rompe fronteras, ¿sí? Y la transformación digital va mucho más allá de un país, de una región, es global y tenemos que ir al mismo ritmo. Entonces yo creo que los retos siguen siendo muy importantes. Pues Ulrich, como siempre quedamos ansiosos de más y nuestra próxima charla pues sé que va a ser con un tema maravilloso así como este y vamos a poder seguir conversando de estos temas de tanto interés para el público en general. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por su participación. Les recordamos que en el blog de Ulrich publicaremos las memorias de esta charla junto con las preguntas respondidas y las que quedaron pendientes. De manera escrita se estará publicando y aquellas que no fue posible responder en vivo se transmitirán a nuestros conferencistas para que puedan darnos una pronta respuesta y compartirla con todos ustedes. Muy pronto les estaremos compartiendo acerca de nuestra próxima charla. Hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde, feliz noche y día para todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.